Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde al tema de lo que es el cilindro. Vamos a hablar de sus elementos, así como hablamos anteriormente con respecto al prisma, respecto al cubo. Ahora vamos a hablar del cilindro. Muy bien. ¿Qué es un cilindro? Es un sólido geométrico, ¿sí? O también llamado, y esa es ahorita la diferencia que vamos a ver, chicos, cuerpo redondo. ¿De acuerdo? Que va a estar formado en este caso por dos bases, que son dos círculos, y una superficie lateral, que es un solo rectángulo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que las bases son círculos y que la superficie lateral es un solo rectángulo? Pues ese es el desarrollo de un cilindro, para que lo puedas ver. ¿De acuerdo? Tiene dos bases, una base superior, una base inferior, y ambas son círculos. ¿De acuerdo? Ambas bases son círculos. Ahora, la superficie lateral va a ser un solo rectángulo. ¿Por qué? Porque justamente el cilindro, al tener esa forma, ¿de acuerdo? Imaginemos una lata de leche o una lata de atún, digamos, tiene dos círculos en la parte superior y en la parte inferior, y tiene una sola vuelta alrededor. Si tú abres, ¿sí? De manera imaginaria toda esa vuelta, te vas a dar cuenta que forma un rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabías que el cilindro, la esfera y el cono son cuerpos redondos? Hoy, obviamente, solo trabajaremos con los cilindros, ¿de acuerdo? Pero para que tengas en cuenta la diferencia entre un poliedro, que son el prisma, el cubo, o también lo puede ser la pirámide en su momento, ¿sí? Esos son poliedros. Pero dentro de los sólidos geométricos también existen los cuerpos redondos, que son justamente lo que hemos mencionado: el cilindro, la esfera y el cono. Muy bien, y hablando específicamente del cilindro, chicos, el cilindro en este caso tiene dos bases, vemos sus elementos, que ya mencionamos hace un momento. Podemos diferenciarlas como base superior y base inferior, pero en realidad las dos bases tienen la misma medida, ¿de acuerdo? R, ¿qué cosa es? R es la longitud del radio. Como estamos mencionando que las bases son círculos, al ser círculos es obvio que van a tener un radio, ¿de acuerdo? Entonces, son círculos, tienen su radio, o también podemos definir el diámetro. Recuerda que el diámetro es el doble del radio. El diámetro siempre es igual al doble del radio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? H, que viene a ser lo mismo que esta letra G, ¿de acuerdo? Llamada también altura o generatriz, ¿de acuerdo? De cualquiera de estas formas puedes llamarlo dentro del cilindro. Puedes conocerlo como altura o puedes conocerlo como generatriz. Tienes dos formas de llamarlo en este caso: altura o generatriz. Es lo mismo. Mejor dicho, dentro del cilindro la puedes llamar altura o la puedes llamar generatriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Que tiene una superficie lateral, como ya te mencioné hace un momento, ¿no? Si tú abres imaginariamente la lata, va a tener un rectángulo, ¿de acuerdo? Una superficie lateral. Y el O es el centro, en este caso, del círculo de la base, ¿no? De acuerdo, listo. Y con todo eso, chicos, podemos resolver tranquilamente los ejercicios que nos vengan en adelante, trabajando con estas dos fórmulas. Primera fórmula, área de la superficie lateral, ¿de acuerdo? Y lo que viene a ser el volumen. El área de la superficie lateral, ¿qué me va a definir? Va a definirse en función de el radio y en función de la altura. ¿De acuerdo? Si a mí me dan de dato el radio y me dan de dato la altura, entonces simplemente lo que voy a hacer es multiplicar 2 por pi. Recuerda que pi es un número constante, ¿de acuerdo? Por r, que es el radio, por h, que es la altura. ¿De acuerdo? 2 pi por r por h es el área de la superficie lateral. Y el volumen está definido como área de la base por altura. El área de la base me lo pueden dar, ¿no? Recuerda que el área de la base es el área del círculo que se encuentra ya sea arriba o ya sea abajo. El volumen es igual a área de la base por altura. ¿De acuerdo? Y listo, chicos. Con estas dos fórmulas resolvemos todos los ejercicios que vienen en la práctica dirigida. Muy bien. Nos encontramos en la práctica dirigida y el primer ejercicio me dice lo siguiente.
el radio del cilindro mide, o sea, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es reconocer cuánto mide el radio del cilindro. Y recordemos que el radio del cilindro no es más que el radio justamente de cualquiera de sus bases. Puede ser de esta base o puede ser de esta base de acá. ¿De acuerdo? Y esta línea, profesor, ¿qué cosa es esta línea de acá? Que está diciéndome que vale 16 unidades. Recordemos que esa línea es la altura. Ahora alguno me dirá, profesor, pero yo me acuerdo que el cilindro está de pie y la línea que justamente está de pie es la altura. No necesariamente, porque el cilindro, imagínate la lata, una lata de leche que esté echada de costado, no necesariamente la altura va de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? En ese caso la altura la puede definir de manera más concreta como la distancia de base a base. Es decir, esta de acá es la altura, en realidad. ¿De acuerdo? No hay necesidad que esté parado, ojo, o de manera vertical, como se dice. Ahora, si me dicen cuánto mide el radio del cilindro, obviamente me voy a fijar en los círculos, ¿sí o no? Acá tenemos una de las bases y acá tenemos otra de las bases. Y en ese caso, por lo tanto, podemos deducir que el radio del círculo viene a ser este que está acá, ¿sí o no? Lo vamos a señalar todavía. Por lo tanto, el radio del cilindro mide ¿cuánto? 5 unidades. Así de simple y sencillo. En el otro me dice, la generatriz del cilindro mide, muy bien. Recordemos, ¿qué es la generatriz? Hace un momento lo mencioné. Acá tenemos nuestras bases, ¿de acuerdo? Y esta línea que está denotada acá, así como en el ejercicio anterior, esto viene a ser el radio, recordemos. ¿De acuerdo? Pero eso no me están pidiendo, me están viendo la generatriz. Y recordemos, ojo, que esta línea que está acá, que es conocida también como altura, también se le conoce como generatriz. Así que si me piden la generatriz en un cilindro, me están viendo prácticamente la altura. Ojo, solo en el cilindro, porque hay otras figuras que también tienen generatriz, pero no necesariamente la altura. Pero en el caso del cilindro, sí. Sí sucede que la generatriz es la altura también en medida. Por lo tanto, esta línea llamada generatriz mide ¿cuánto? 9 metros. Y listo, chicos. Muy bien, me dicen el diámetro del cilindro mide, ajá, ahora ya no me están pidiendo el radio, ya no me están pidiendo la generatriz ni la altura, me están pidiendo el diámetro. Y recordemos, teóricamente, el diámetro equivale al doble del radio. Acuérdate que cuando hablamos de diámetro y radio tenemos que fijarnos en las bases, principalmente que son círculos. Entonces, si me doy cuenta, en esta figurita que es la base, ¿de acuerdo? Es el círculo, me están dando un número, una cantidad, pero mira, ojo, recuerda que la letra O representa al centro, el punto que está acá, el punto O, es el centro, ¿de acuerdo? Y esta línea que parte del centro, recordemos, y acá está todavía, la línea que parte del centro y va hacia el borde del círculo, es en este caso el radio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que me están dando acá en realidad es el radio. Pero yo no quiero trabajar con el radio, ¿sí o no? Lo que me están pidiendo es el diámetro. Y recordemos, si el radio mide 8 unidades, recordemos qué cosa, que el diámetro mide 2 veces el radio. Es decir, el diámetro es igual a 2 por el radio que vale 8 unidades. Por lo tanto, el diámetro, ¿cuánto valdría? 16 unidades. Por lo tanto, el diámetro del cilindro mide 16 unidades. Listo, chicos. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen calcula el área de la superficie lateral. Recordemos, por fórmula, el área de la superficie lateral está definido como 2pi multiplicando al radio y multiplicando a la altura. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que definir primeramente cuál es el radio, y el radio está acá. Cuando mide el radio, mide 4 unidades, si te das cuenta. ¿Y la altura? ¿Cuánto mide la altura? 16 unidades. Muy bien, entonces el área de la superficie lateral va a ser en este caso igual a 2 veces pi por el radio por la altura. ¿Cuánto vale, perdón, el radio? El radio mide 4 unidades. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide 16 unidades. Y pi, profesor, pi recuerda que es una constante, así que no se considera en este caso como variable, es una constante, es un número. Que en realidad no se va a multiplicar por nada. O sea, no vamos a tomar el valor literal de pi. Lo vamos a dejar así nomás. 4 por 16. Muy bien.
Entonces vamos a multiplicar en realidad los números, ¿sí o no? 2 por 4 por 16. 4 por 16 o 16 por 4, chicos, eso me da 64. Y ese 64 lo voy a multiplicar por 2, que está acá adelante. Y 64 por 2 sería 128. En este caso, 128 pi. Ahora, como es área, chicos, toda área se mide en unidades cuadradas. Y eso ya lo vengo mencionando desde hace tiempo ya. Por lo tanto, el área de la superficie lateral es igual a 128 pi unidades cuadradas. Si hubiese sido metros, metros cuadrados. Si hubiese sido centímetros, centímetros cuadrados. En este caso, como ambos son unidades, unidades cuadradas. En el siguiente me dicen calcula el área de la superficie lateral. Nuevamente, ¿no? Área de la superficie lateral va a ser igual a 2 veces pi por el radio por la altura. Muy bien. Para esta ocasión, el radio ¿cuánto mide? El radio mide 3 unidades y la altura mide 7 unidades. Muy bien. Reemplazamos entonces, sería 2 por pi por el radio que vale 3 por la altura que vale 7. Entonces multiplicamos radio por altura. Radio que vale 3 por altura que vale 7 sería 3 por 7, 21. Y 21 por 2 sería 42. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería igual a 42 pi. Como ambos se miden en unidades, 42 pi unidades cuadradas. Muy bien. Muy bien. Últimos dos ejercicios me dicen, calcula el volumen del tarro de leche. Sí, y me dan el área de la base y me dan también la altura. Y recordemos que volumen, según la definición de la teoría, veamos la definición de la teoría, el volumen es igual a área de la base por altura. Es decir, volumen es igual a área de la base por altura. Muy bien. Por lo tanto, el área de la base me la dan, ¿sí o no? Me dicen que vale, en este caso, 25 pi centímetros cuadrados. Por la altura, que vale 12 centímetros. Recuerden que para efectos del ejercicio, vamos a obviar las unidades. Pero, yo al multiplicar centímetros cuadrados por centímetros, eso se va a convertir en la unidad de llamada centímetros cúbicos. Todo volumen, ya lo hemos hecho en prisma, ya lo hemos hecho en cubo, todo volumen se mide en unidades cúbicas, chicos. Por lo tanto, si yo multiplico acá 25 por 12, eso me va a dar en este caso, ¿cuánto? 300 pi centímetros cúbicos. Ese sería el volumen, chicos, 300 pi centímetros cúbicos. Y por último, ahora me piden al revés, me dicen calcula la altura de la base de la lata de atún, perdón. Calcula la altura de la lata de atún si el volumen es 20 pi metros cúbicos y la base vale 10 pi por metros al cuadrado. Entonces ya me dan ahora el volumen y me dan en este caso el área de la base, ojo. Entonces lo que en realidad voy a hacer es en este caso hallar la altura. El volumen vale 20 pi metros cúbicos y el área de la base vale 10 pi metros cuadrados. Por lo tanto, me falta hallar en este caso la altura. Por acá es 20 pi, ya sabemos 20 pi metros cúbicos y el área de la base es 10 pi metros cuadrados. Si yo divido metros cúbicos entre metros cuadrados, porque esto va a pasar a dividir, me va a quedar simplemente metros. Y si yo divido 20 pi entre 10 pi, al dividir pi entre pi, se van a ir, ¿sí o no? Y al dividir 20 entre 10, me va a quedar 2. Por lo tanto, la altura sería igual a 2 metros. 20 entre 10 me da 2. Pi entre pi se va. Metro cúbico entre metro cuadrado me quedaría metro simplemente. Por lo tanto, la altura sería igual a 2 metros.